Con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversamos sobre el proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias presentada ayer muy temprano desde el Palacio de la Moneda por el propio ministro. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días a los auditores y auditores de este radio. Oiga, tiene tantos temas dando vuelta usted que me preguntaba yo si ya se fue de vacaciones o si todavía está esperando las vacaciones. No, a fines de febrero van a tomar las vacaciones. Ahora cuando está todavía funcionando el Congreso Nacional y sobre todo con estos proyectos tan importantes es posible hacerlo. No hay cómo. Oiga, hablemos un poquito del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. Esto es lo que se conoce como la norma o el proyecto anti-evasión, anti-elusión, que es bien difícil estar en contra de algo que combate la evasión tributaria, digamos, pero de todas maneras se ponen algunos reparos, pero partamos por definir exactamente de qué se trata y cuáles son los puntos principales del proyecto, ministro. Claro, bueno, de lo que se trata este proyecto es fundamentalmente de que cada uno de los contribuyentes cumpla con las obligaciones tributarias que tiene. La mayoría de los contribuyentes, la mayoría de la gente paga sus impuestos a través del IVA, ¿cierto? Eso corresponde a la gran mayoría de la población, pero por supuesto también le corresponde a las empresas, a los ingresos más altos también cumplir con esas obligaciones, y desgraciadamente en Chile tenemos brechas de cumplimiento tributario importantes. Hay parte de esas brechas que se producen derechamente por delitos, por evasión, donde se vulnera conscientemente la ley. Por ejemplo, en el megafraude tributario que conocimos hace unas semanas. Hay casos de simplemente subdeclaración por desconocimiento del contribuyente. Eso a veces pasa, ¿cierto?, con pequeñas empresas, con gente que está empezando un negocio, empezando una actividad. Y en tercer lugar existe la planificación tributaria agresiva, donde hay contribuyentes, especialmente grandes contribuyentes, que contratan asesorías, que buscan los resquicios, ¿cierto?, para pagar menos impuestos, adoptando estructuras societarias, realizando ciertos tipos de transacciones que no tienen una racionalidad económica, sino que solo buscan pagar menos impuestos. Entonces, esas son las tres fuentes, y para esas tres fuentes uno tiene que tener mecanismos distintos. Para las personas que no cumplen con sus obligaciones por desconocimiento, hay que entregarles información. Y eso estaba contemplado en el proyecto, entregarle a la Defensoría del Contribuyente una responsabilidad por informar y educar y guiar a los contribuyentes. En el caso de la evasión, fortalecer todo lo que es la generación de medios de prueba y endurecer las penas. Y en el caso de la planificación tributaria agresiva, tener mecanismos que permitan identificar y actuar y generar un contrapeso en relación a esas grandes asesorías, esas costosas asesorías tributarias, para que efectivamente, ¿cierto?, no sea una fuente de abuso en el pago de impuestos. Ahora, esto se da sobre la base de este informe tan controvertido de impuestos internos que dice que aproximadamente un 51% del impuesto corporativo se deja de pagar, lo que intuitivamente es una cifra que parece demasiado alta, pero bueno, los expertos ya tienen su propia controversia en eso. ¿El gobierno sigue tomando como bueno ese informe como para basar las políticas que proponen este proyecto? Sí, mire, a ver, estimar las brechas de cumplimiento tributario siempre es un tema opinable porque es una estimación, no es algo que uno mida directamente. Es más fácil medirlo en el caso del IVA, porque el IVA es un impuesto relativamente sencillo, que tiene una base bastante homogénea. Es más difícil estimarlo para el caso del impuesto a la renta. Nosotros hemos explicado por qué en la comparación internacional estas cifras hacen sentido, pero en cualquier caso, ¿cierto?, las medidas que están contempladas en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias no son directamente proporcionales a una cifra,
basta con entender que en Chile hay niveles importantes de evasión, elusión e incumplimiento tributario para que dispongamos, nos preocupemos de contar con los medios para combatir y reducir esa brecha. Ministro, como le decía yo antes, es bien difícil oponerse a un proyecto que va contra la evasión tributaria, digamos, pero de todas maneras, si uno mira la prensa de hoy, uno de los principales reparos es esta idea de darle al Servicio de Impuestos Internos la capacidad de decidir qué es elusión o qué es una práctica elusiva, eventualmente agresiva por parte de un contribuyente, y que al mismo tiempo sea el servicio el que sanciona por esa misma conducta, lo que convierte al servicio en juez y parte, dicen los críticos. Sí, bueno, el Servicio de Impuestos Internos dejó de ser juez y parte hace mucho tiempo, cuando se crearon los tribunales tributarios. Claro. Y a partir de ese momento, ¿cierto?, se creó una instancia a la cual un contribuyente, ¿cierto?, puede reclamar y puede, ¿cierto?, responder a los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos. Así que olvidémonos del tema de juez y parte. Lo que ocurre es que cuando se legisló sobre cuando se creó la norma antielusión en la reforma del 2014, se creó para que ésta actuara solo desde el Tribunal Tributario. Y esto es una anomalía porque en el mundo, aparte de Chile, hay solo un país que tiene esa norma, y todos los demás países que tienen normas antielusión operan en lo que sería, ¿cierto?, lo que se llama sede administrativa, el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, simplemente yo creo que es una cuestión de sentido común. Si hay países que son tan competitivos y con economías de mercado mucho más desarrolladas que la nuestra, y que recurren a esa fórmula, ¿por qué en Chile tendríamos que ser diferentes? ¿Cuál sería la razón para hacerlo? Yo pregunto, por ejemplo, hemos tenido casos en los cuales el Servicio de Impuestos Internos haya filtrado información tributaria de una persona. Yo no recuerdo ningún caso de ese tipo en los últimos años. Entonces, la verdad es que en el fondo, digamos, lo que estamos enfrentando es la resistencia frente a una forma de actuar en materia tributaria para pagar menos impuestos, en los cuales hay muchos intereses involucrados, no solamente de las empresas o de las personas que recurren a estas fórmulas, sino que también de parte de quienes los asesoran. Y la verdad es que tenemos que tener claro que en materia tributaria, así como en muchas otras materias legales en el país, uno tiene que defender el espíritu de las normas y defender y promover la moral tributaria. Evadir impuestos o efectuar planificaciones tributarias complejas para pagar menos impuestos es restarle recursos a la educación, a la salud, a las pensiones. Eso es lo que es. Entonces, yo creo que es bueno que cierto tomemos perspectiva respecto de estas cosas y no nos perdamos en la discusión de detalles, porque acá cierto lo que importa es actuar frente a quienes utilizan su capacidad económica para pagar menos impuestos. Esto no es un problema técnico, es un problema moral, dice usted. Yo creo que sí, pues yo creo que frente al tema de, muchas veces hablamos, ¿cierto?, de los fraudes que se producen del lado del gasto público, pero, ¿cierto?, por otro lado, quien vulnera la ley, en el caso de la evasión, también comete un fraude y de magnitud es mucho mayor. Imagínense el caso del mega fraude tributario que conocimos hace poco, $250 millones. O sea, son cifras realmente de gran envergadura. Y en el caso de la planificación tributaria agresiva, estamos hablando de muchas veces de grandes contribuyentes. Y en esto existe un movimiento en el mundo. Esto no es simplemente una cuestión que se nos ocurra a nosotros, que sea por una cuestión ideológica. La OECD ha estado encabezando todo un movimiento
para reducir la elusión de las grandes compañías en el mundo por la vía de cambiar, de mover sus utilidades de un país a otro buscando tasas más bajas de tributación. Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, hay un par de normas en el proyecto que parecen apuntar hacia terminar con la informalidad. Esto de que un contribuyente que recibe más de 50 transferencias de personas distintas en una cuenta obliga a la institución financiera a informar al regulador, y el hecho de que se pide iniciación de actividades para poder tener acceso a los mecanismos y a las tecnologías de pago electrónico, apunta eso hacia disminuir la informalidad, ¿no? Exactamente. La informalidad, como sabemos en Chile, ¿cierto? Emplea más o menos a una cuarta parte de los trabajadores del país. Hay actividades informales en distintas áreas, en algunos sectores son más intensas que en otros, y eso le hace mal no solamente a la recaudación tributaria, le hace mal a las empresas que cumplen con sus obligaciones y pagan sus impuestos y se enfrentan, ¿cierto?, a una competencia desleal de parte de alguien que está, es cierto, eludiendo o evadiendo impuestos al momento de desarrollar una actividad. ¿Ah? Entonces la informalidad es algo que muchas veces se cita como una especie de impedimento para hacer muchas cosas en el país, pero lo que tenemos que preocuparnos de combatir la informalidad, por un lado, que es lo que estamos haciendo desde este proyecto, y por otro lado facilitar la formalización, que es lo que vamos a hacer en el proyecto de reforma de impuesto a la renta que se va a presentar en marzo. Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, hablemos algunos minutos de pensiones. ¿Qué es lo cierto, qué es lo concreto de lo que ha propuesto el gobierno en términos de del seguro de longevidad y del cambio en las tablas de mortalidad? Porque ayer se armó una confusión en el Congreso, incluso algunos hablaron de que había fake news, de que había como una versión mentirosa respecto a lo que el gobierno estaba proponiendo o iba a proponer. Bueno, lo que el gobierno ha propuesto es que quizás a diferencia de otras ideas que han circulado en torno al seguro de longevidad anteriormente, el tema de la longevidad sea un tema que se resuelva al momento de jubilar. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, se ha planteado de que haya una cotización para un seguro de longevidad a lo largo de toda la vida laboral. Pero lo que pasa es que si tomamos, ¿cierto?, 40, 45 años de vida laboral activa y a eso le agregamos toda la sobrevida, lo que requeriríamos es un seguro que fuera capaz de operar en horizontes de 60 o 70 años. ¿Ya? Hoy en día ese tipo de seguros no existe mercado, no existen instituciones que sean capaces de operar seguros de esas características. Entonces tenemos que irnos a otro hito importante, que es el momento en que las personas se pensionan. Uh-huh. Y cuando las personas se pensionan, tienen una serie de opciones, ¿cierto? Pues las opciones básicas hoy día son el retiro programado y la renta vitalicia. ¿Ah? De esas dos opciones, el retiro programado, ¿cierto?, le permite que la persona vaya girando de su saldo, de su cuenta de capitalización a una cierta tasa dentro de un cierto horizonte. El problema es cuando las personas viven más allá de ese horizonte, en que eventualmente se van a quedar sin ninguna pensión. Entonces, en esas circunstancias, lo que se plantea, ¿cierto?, es agregarle a esa modalidad de pensión, a la modalidad de retiro programado, el seguro de longevidad. ¿Ah? Y por lo tanto eso lo que hace es que en términos de las tablas de mortalidad, ¿cierto?, el retiro programado tiene un límite de tiempo, por lo tanto es como si se truncara una tabla de mortalidad, y por otro lado, ¿cierto?, se genera un seguro que, como todo seguro, ¿cierto?, comparte los riesgos de todas las personas que lo contratan y que permite que las personas que viven más allá de una cierta edad no se queden sin pensión, sino que tengan la pensión que pague ese seguro de longevidad.
¿Ya? Ese es básicamente el esquema con el que se ha estado trabajando. Por supuesto, esto todavía hay que afinar muchos detalles y por esa razón nosotros señalamos que vamos a buscar una asesoría experta de la OCDE, del equipo de pensiones de la OCDE, para que nos ayude a afinar ese detalle. Ministro. Ahora, hay parlamentarios que han dicho, bueno, nosotros quisiéramos que esto se extendiera a otras modalidades de pensión. ¿Ya? Bueno, eso es algo que se puede estudiar. Habría que entender cómo funcionaría un seguro de longevidad en el caso de una renta vitalicia, que por definición, cierto, cubre toda la expectativa de vida de la persona, ¿no? Pero son espacios en los cuales se puede ir trabajando, ¿no? Las personas que han propuesto seguros de longevidad en Chile no son solo parlamentarios, también hay personas, hay técnicos con mucho conocimiento del sistema de pensiones que también han planteado esto, y esperamos poder formar una instancia técnica con la cual podamos trabajar en el inicio de la discusión en el Senado para tener respuesta a todas estas alternativas y a estas aspiraciones que muchas veces son de la gente. Ministro, hoy es un día importante, se vota la idea de legislar y luego se vota el resto del proyecto en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con el proyecto si es que la división que propone el gobierno de 3-3 de 50% y 50% en la nueva cotización no se aprueba, no tiene los votos suficientes? ¿Qué pasa con el proyecto? Bueno, significa que en el paso al Senado, el Ejecutivo tendría que hacer indicaciones para definir la división o la distribución de la cotización de los empleadores. Siempre tenemos que acordarnos aquí que esto no es igual al 10% que cotizan los trabajadores, esto es una cotización del empleador, ¿ah? Y claro, si la distribución de esa cotización no se aprobara en la Cámara de Diputados, en el Senado habría que llevar una indicación con la propuesta para hacerlo. Ya, lo repondría el Ejecutivo. Claro, o sea, no termina ahí la discusión. Oiga. En la medida que se aprueba la idea de legislar, el proceso legislativo sigue en la segunda instancia, que es en este caso el Senado. Ministro, y lo otro, en la tarde se ve en la sala del Senado el tema de la ley corta de ISAPRES. Así como está, ¿la ley corta es una solución para la viabilidad financiera del seguro privado de salud? O sea, tal como está, la ley corta de ISAPRES le da viabilidad a la aplicación del fallo de la Corte Suprema sin que eso involucre un colapso del sistema. Para eso tiene que combina varias cosas. Combina por un lado, ¿cierto?, un ajuste más general de los precios del sistema privado, combina un plan de ajuste que tiene que aplicar cada ISAPRE, reduciendo costos por un lado y aumentando ingresos por el otro. En la parte del aumento de ingresos es donde está incluido, ¿cierto?, esta modificación de los precios base, que es una modificación diferenciada por ISAPRE. O sea, en el caso de las ISAPRE que previamente infringieron o se apartaron más de lo que es la norma que resulta del fallo de la Corte Suprema, son las que tendrían que tener aumentos mayores, y aquellas que estaban más cerca de lo que falló la Corte Suprema tendrían incrementos menores. Lo mismo pasaría, ¿cierto?, en el caso de las ISAPRE que tienen más espacio para reducir costos. Esas ISAPRE requerirían un menor incremento de precios base. Hay muchos expertos, la oposición también lo dice, y las propias ISAPRE dicen que con el cálculo que ha hecho la Super de Salud de la deuda o de lo que se tiene que devolver es imposible seguir subsistiendo, y apelan a el concepto de mutualización que usaron los expertos que fueron reclutados por la Comisión de Salud del Senado. ¿La mutualización no es alternativa para el cálculo de la deuda de ninguna manera, ministro? O sea, el tema de la mutualización, todos los economistas podemos entenderlo, es propio de la lógica de los seguros. El punto respecto de la mutualización es si acaso es compatible con el fallo de la Corte Suprema. Esa es en buena medida la discusión que se ha dado en el Congreso. ¿Y en su opinión no lo es? ¿No es compatible? O sea,
sea, yo no tengo una opinión jurídica, porque este es un tema netamente jurídico. En este caso reconozco cierto mis limitaciones como economista. Ya el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Buenos días. Conversar, la mejor